Muy buenas noches a todos, les habla Francisco Restrepo de la Cundinamarquesa. Esta noche el primer webinar del año, lo teníamos para el año pasado, pero era ya diciembre, medio entradito diciembre y pues no consideramos como muy adecuado hacerlo. Y pues vamos a tener también, aparte de la doctora Claudia Alexandra Torres, que es la abogada laboralista de SCARE, que tiene amplia experiencia y nos va a guiar en el tortuoso camino que es para nosotros en este momento lo que es la contratación en salud y la otra piedrita que es la reforma pensional. Reforma pensional que mientras no haya una pronunciación de fondo de la Corte es totalmente válida. Entonces tenemos que empezar a guiarnos mientras no haya una pronunciación de fondo de la Corte por lo que está escrito en la ley en este momento acerca de la pensión. Entonces, sin más preámbulos, eh, los dejo con la doctora Claudia Alejandra Torres Roa. Y por favor, las preguntas las podemos dejar para el final o apúntenlas ustedes en un papel o alguna cosa para irlas haciendo todas sobre el final. Y bien sea escribiendo en el chat o bien sea levantando la mano para participar. Muchas gracias. Entonces los dejo con la doctora Claudia Alejandra Torres. Doctora, muy buenas noches. Bueno, buenas noches para todos. Muchas gracias nuevamente pues a la Sociedad Cundinamarquesa por esta invitación y también pues a la empresa Vitartis, la agencia de seguros de la corporación Escare, que pues en este inicio de año preocupada precisamente por esta situación de la reforma pensional, pues trae este espacio para ustedes también con el fin de explorar alternativas importantes frente a los cambios que vamos a tener que enfrentar y que como organización, pues preocupados por ello, tenemos que plantear no solo preocupaciones, sino soluciones. Entonces, desde ese punto de vista, pues vamos a iniciar esta charla o este espacio académico que de alguna manera buscamos desde Vitartis y la Sociedad Cundinamarquesa, lo hemos denominado reforma pensional y contratación en salud. ¿Con qué fin? Con el fin de nuevamente retomar ese tema que es tan importante como lo es el trabajo digno y decente, distintas modalidades de contratación que tenemos dentro del sector de la salud y que pues vamos a tocar de pronto a grandes rasgos aquellas que son como las más usadas. Sigue siendo de vital importancia este tema, ¿por qué? Porque incluso con el pasar de los años y a pesar de todos los espacios que hemos tenido, pues siguen habiendo muchas dudas e inquietudes al respecto y todavía no logramos como esa diferenciación que nos permita escoger una contratación que se adecue a nuestras necesidades. Finalmente, desde la OIT hay una promoción de derechos que son la dignidad y la decencia en cada uno de nuestros cargos. Ustedes tienen la libertad de escoger cómo quieren contratarse, ¿cierto? Pero lo importante es que esa contratación le dé a usted un reconocimiento mínimo de derecho, un cumplimiento mínimo de garantías, unas condiciones laborales que de alguna manera sean justas y le garanticen que esa plaza donde usted se encuentra prestando un servicio para el cual se preparó sea dignificante y decente frente a las condiciones de trabajo y la distinta modalidad de contratación. Vamos a empezar con el contrato individual de trabajo. Digamos que este contrato individual de trabajo es aquel que se rige por el código sustantivo y que es la vinculación directa que existe con cualquier empresa privada o que es la que se oferta dentro de las empresas privadas o clínicas y distintas IPS privadas del país. Este contrato individual de trabajo es aquel que les permitirá a ustedes acceder a lo que se conoce como una vinculación de planta dentro de esa IPS privada y básicamente le da unas garantías que son las que se determinan de ese contrato, como lo son unas prestaciones sociales, un salario. Puede haber un contrato de salario integral, que es aquel que se compone por más de 13 salarios mínimos mensuales legales vigentes. Es un contrato que impone de alguna manera una jornada laboral, un horario, unas condiciones, unas obligaciones, pero así como unas obligaciones, unos derechos para que a ustedes les paguen su salario a tiempo, para que se genere una mora si eventualmente no están recibiendo el pago a tiempo, unos pagos o reconocimientos de lo que tiene que ver con su pensión, con su salud, con su ARL,
y que en la gran mayoría, pues digamos, esos porcentajes los debe pagar el empleador. Este contrato individual de trabajo definitivamente es de estos, digamos, contratos que se adaptan a las necesidades de la gran mayoría del gremio en algunas situaciones, porque da una estabilidad, da una sensación, digamos, como de estoy cobijado por la ley y de alguna manera pues se me pueden permitir o se me pueden dar condiciones que realmente sean las que yo estoy esperando y como les digo prevalece en el sector privado. En el sector público encontramos la vinculación legal y reglamentaria que lamentablemente ya no se ve con la misma regularidad que se veía hace unos años, pero en definitiva sigue existiendo y es esa también vinculación de planta, pero con las empresas sociales del Estado, que en este caso en Bogotá, por ejemplo, son aquellas vinculaciones que aún de alguna manera hemos encontrado pueden prevalecer en las subredes, ya sea del norte o digamos en las empresas sociales del Estado que todavía tienen personas en carrera o que tienen algunas vinculaciones de planta y son las que le dan a ustedes la calidad de servidor público. Soy empleado público cuando tengo una vinculación legal y reglamentaria, que puede ser a término fijo, puede ser en provisionalidad, puede ser en libre nombramiento y remoción y me da unas garantías también, unas prestaciones sociales como lo son la prima de servicios, la prima de vacaciones, la prima de Navidad, la prima las vacaciones solitas, cesantías, intereses a las cesantías y así otras gabelas que digamos en el sector público tienden a ser mayores que en el sector privado. Aquí también hay un reconocimiento de una jornada laboral impuesta de alguna manera por el empleador o que puede llegar a ser concertada con él. El reconocimiento en pago al sistema de seguridad social integral, donde quien asume la mayoría de ese pago será el empleador y además tiene usted la garantía de recibir esas prestaciones sociales, como les comento, pero hay una serie de, digamos, inconformidades en el gremio y pues si alguno de ustedes las conoce, es las que hemos tocado de unos años para acá cuando empezó, pues digamos, todos estos cambios a la normatividad y es que en el sector público hay unos limitantes salariales, ¿sí? Y es tal vez lo que no hace tan atractiva esta vinculación para el gremio de la anestesia, porque se quedó un poquito atrasada en temas salariales y, por ejemplo, en el país, un especialista en anestesiología, digamos que tendrá tal vez como mayor salario en una empresa social del Estado, conforme a la normatividad vigente, tal vez 12, 13 millones de pesos o 11 millones hasta el año pasado, lo que hace que esta vinculación, como les digo, no sea tan atractiva a la hora de contratarse y por eso, además de ello, ustedes buscan otras, digamos, opciones para complementar lo que definitivamente será esa garantía de un ingreso que sea ajustado a la inversión de su especialidad, a la inversión de esos estudios que han realizado y pues del tiempo que llevan en la práctica. ¿Sí? Esta vinculación se hace a través de un acta de posesión y una resolución de nombramiento. El contrato por prestación de servicios que ahorita precisamente discutíamos con el doctor Restrepo, pues ha tenido un aumento importantísimo en el país, realmente dentro del sector de la salud, que el que prevalece viene siendo la contratación por prestación de servicios profesionales, es un contrato netamente civil y comercial. A mí todavía, digamos, me cuesta un poquito porque a veces me llaman y me dicen, Claudia, es que me cambiaron mi horario, eso no puede ser así, no hay respeto por mis derechos laborales. Y cuando me envían el contrato, es una OPS. Entonces, hay que tener claro que estas OPS no son contratos laborales ni dan garantías laborales. Son contratos que dan garantías civiles y comerciales y se desprenderán sus derechos de lo que se pacte en ese documento que ustedes firman con el, digamos, con el contratante. El contratante puede ser de naturaleza pública, o sea, una empresa social del Estado, y también puede ser una clínica, una IPS privada. ¿Qué es importante? Que para que sea de alguna manera tal vez un contrato de prestación de servicios respetable, pues la idea es que ustedes puedan gozar de una flexibilidad en sus jornadas, que no haya una subordinación directa frente a esa contratación, que ustedes puedan de alguna manera organizar su propia disponibilidad para tener esa autonomía en la prestación de ese servicio, tienen una libertad contractual para pactar esas cláusulas y en este caso ustedes asumirán el pago de su seguridad social sobre
el 40% del valor mensualizado del contrato. Así como tiene ventajas, tiene sus desventajas. Y frente al tema de la tercerización laboral, que también pues de hace unos años viene en incremento, primero con las cooperativas, hoy en día con sindicatos, algunos de gremio, algunos que funcionan muy bien, otros que pues tienen ahí como la lupa del ministerio, son aquellas empresas, ya sean SAS, sindicatos, cooperativas, fundaciones, corporaciones, que se dedican a tercerizar el servicio especializado de la anestesia a través de esa empresa. Hacen para luego generar, digamos, la vinculación o la atracción a las personas que son las que irán a realizar ese servicio, y además deben también garantizar de alguna manera como un proceso, un subproceso como tal en todo el ejercicio laboral. Importante, pues digamos, de la tercerización es que hoy en día la ley colombiana y también, pues digamos, internacional ha señalado que para que no sea una tercerización ilegal debe haber el cumplimiento de unos derechos como lo son, pues, reconocer el pago de una seguridad social, realizar un reconocimiento de condiciones laborales como lo son los pagos, al menos de las prestaciones sociales, que se les dará otro nombre, pero vienen siendo la misma cosa, y pues un respeto, digamos, directo a lo que es la persona y a sus condiciones laborales y familiares, ¿no? Entonces, eso me parece que es relevante en temas de contratación, hacerles una invitación a que se sigan educando frente a ese tema para que no vayan a firmar contratos con los que ustedes no están de acuerdo, y llamen y pidan la asesoría de tal manera que pues ustedes puedan tener como conocimiento frente a esa materia. Ahora bien, pues vamos a ir frente al tema pensional. El tema pensional pues ha tenido una importancia en los últimos meses a raíz del cambio de la pensión de vejez contemplada en la ley 100, hoy en día que la rige la ley 2381 del año 2024, que modificó totalmente nuestro sistema pensional. Y es la preocupación no solo de la SCARE, sino también de la organización. Por eso esta charla es organizada por Vitartis, que es nuestra empresa, hace parte de nuestro grupo empresarial, y pues ha sido tan acuciosa que realizó una serie de ofertas para aquellas personas que no van a poder acceder al régimen de transición, y esa es la intención, que ustedes sepan dónde estoy, entré, no entré, me tengo que trasladar, qué debo hacer, y si no, buscar un plan B, que finalmente también será como un plan A. Entonces, los objetivos son la explicación de los cambios, el régimen de transición, el traslado, el cálculo actuarial, escogencia de AKI y las recomendaciones. Los cambios introducidos al sistema general de pensiones fueron impactantes porque básicamente nuestra pensión de vejez hoy en día está inmersa en una serie de pilares que son el solidario, el contributivo, el semicontributivo y el de ahorro voluntario. ¿Cuál es relevante para nosotros dentro de la prestación del servicio de la anestesia o dentro de pues, lo que es la especialidad? El contributivo y el de ahorro voluntario. El pilar contributivo es básicamente la forma en cómo nos pensionaremos a partir del 1 de julio del 2025, que es cuando entra a regir la actual ley pensional. Está dirigido a nosotros, a los trabajadores dependientes, independientes, servidores públicos o personas que tengan capacidad de pago para realizar cotizaciones, ya sean voluntarias u obligatorias, y que quieran acceder tanto a una pensión de vejez, invalidez o sobrevivencia. ¿Qué pasa? Que hoy en día vamos a tener a partir del 1 de julio dos fondos, o sea, todos vamos a estar en dos fondos. Vamos a tener a Colpensiones y vamos a tener al Fondo de Ahorro Individual. Entonces ya no es que, ay, yo estoy solo en Colpensiones, no, yo estoy en Colpensiones y estoy en Colfondos al mismo tiempo. ¿Por qué? Porque este pilar contributivo lo que hizo fue organizar los ingresos de cada persona y decir, bueno, si esta persona gana 10 millones de pesos, entonces 2.3 salarios van a cotizarse en Colpensiones y el resto se irán al Fondo de Ahorro Individual, de tal manera que vamos a tener una pensión que al final, en el cumplimiento de unos requisitos, va a ser una única que se reconoce por Colpensiones y que suma los dos, digamos, ahorros o los dos dineros que van a estar en los dos fondos.
Los requisitos para pensionarse siguen siendo los mismos. Los hombres se pensionarán a los 62, las mujeres a los 57 y 1.300 semanas. Pero hay algo importante y es que a partir del 1 de enero de este año se espera que de aquí al 2036 disminuya por cada año 25 semanas, llegando hasta las 1.000 en el 2036 para las mujeres. Lo que quiere decir que en unos años nosotras vamos a poder pensionarnos con un número mínimo de semanas al de los hombres que irán en disminución. Si yo cumplo requisitos en el año entrante, pues son 25 semanas menos de esas 1.300 y así sucesivamente hasta el 2036. Entonces recordemos, dos fondos para todos, requisitos siguen siendo los mismos, donde el 2.3 se queda en Colpensiones y el resto se va para el fondo de ahorro individual. Pero ¿qué dice la norma? Toda ley pensional trae un régimen de transición. ¿Y qué busca ese régimen? Pues reconocer a esas personas que de pronto ya tienen unos derechos, digamos, un poquito más consolidados que otros para que el impacto no sea tan grande y los vamos a dejar en ese régimen para que usted se siga pensionando como está hoy. ¿Qué trata el régimen de transición? Que si usted en este momento cumple este requisito, usted se va a pensionar a futuro con el régimen que está vigente hoy. Para entrar en esa transición, las mujeres deben tener 750 semanas al 1 de julio del 2025 y los hombres 900 semanas acreditadas al 1 de julio del 2025. ¿Qué quiere decir acreditadas? Que ya estén en su historia laboral. Que si el 1 de julio yo revise, no es que estén en trámite, estén ahí. Ahora, eso es cuestionable, ¿cierto? Porque van a haber personas cuyos requisitos van a poder cumplirse y ahorita les voy a explicar otro tema. Yo espero estar siendo muy clara, pero pues obviamente es un tema muy, muy técnico, pero la idea es que efectivamente pues esos requisitos se cumplen y pues tendremos que revisar porque estamos en prueba y error. Si el afiliado hoy ya cuenta con las semanas, como les digo, y está en Colpensiones, no se requiere realizar, digamos, más trámites, pero pues yo pensaría que aquí lo que tenemos que, o lo que les tengo que recomendar es ese análisis ya de su condición hoy. ¿Estoy en transición o no? ¿Cuántas semanas me faltan? ¿Será que puedo acceder a ese régimen? ¿Me voy a pensionar igual de bien en el fondo privado o me debo trasladar a Colpensiones? Entonces, ahí les voy a botar la primera recomendación. Si usted hoy está en un fondo privado, ¿sí? Colfondos, Porvenir, se me escapan los otros en este momento porque, bueno, se me escapan, pero si ustedes descargan la historia laboral y hoy se dan cuenta que usted tiene 900 semanas y está en ese fondo privado, la recomendación de esta servidora desde su experiencia es que se debe trasladar a Colpensiones porque ese le va a garantizar y se lo puedo asegurar una mejor pensión. Entonces, para aquellos afiliados que están en esta sala y que ya se dieron cuenta que estando en fondo privado tienen este régimen, la invitación es que soliciten la asesoría con nosotros para poder hacer ese traslado y que puedan cumplir los requisitos y te puedan trasladar a Colpensiones antes, pues digamos, de los términos que vamos a ver ahorita. Entonces, resulta que además de la norma, el 4 de octubre del año pasado, el gobierno nacional expide el decreto 1225 del 2024. Este decreto dice, listo, ya le di el régimen de transición, ¿cierto? Entonces, revise. Pero me estoy dando cuenta que también tengo que darle un beneficio a quienes quieran trasladarse a Colpensiones o a la entidad privada si lo desean. Lo que pasa es que van a ser muy poquitos casos de los que se quieran trasladar a los privados porque pues la experiencia ya nos dejó claro con todo lo que ha pasado en el país que el fondo privado, por más que usted ahorre, por más que el afiliado gane 25, 30 salarios, pues no va a tener una pensión digna en un fondo privado. Entonces ahí es donde se abre la puerta de la oportunidad de traslado y la oportunidad de traslado se dará para aquellas mujeres que tengan un mínimo de 750 semanas y hombres que hayan cotizado las 900.
¿sí? De ahí ya cumplen el primer requisito para trasladarse. El segundo requisito es estar a menos de 10 años para cumplir esa edad de pensión y haber recibido una doble asesoría. La doble asesoría es un requisito que se debe cumplir donde usted acude a un fondo primero, luego al otro, le hacen el análisis y usted se da cuenta cuál es su mejor pensión y hace pues el traslado. Esos son los requisitos obligatorios para trasladarse y les reitero, importantísimo, empiecen a descargar sus historias laborales. Pero ¿cómo, Claudia? Yo no tengo tiempo, yo trabajo todo el día. Hoy en día el Internet lo puede todo. Nosotros hemos acompañado a varios afiliados a nivel nacional a realizar el descargue de sus historias laborales y les cuesta un poco o el sistema no es tan intuitivo y de esa manera pues pueden descargarlas. Entonces, importantísimo, hay que cumplir los requisitos hasta el 30 de junio del 2025 para esa oportunidad de traslado y si cumplen los requisitos para esa oportunidad de traslado, tendrá hasta el 16 de julio del 2026 para trasladarse. La recomendación anticipada es que no esperen hasta esa fecha. Yo pensaría que hay que empezar a hacer las diligencias desde ya, porque igual le va a servir, ¿sí? O sea, si se cae la reforma, porque tiene todavía, como lo decía el doctor Restrepo, 13 demandas de constitucionalidad, pues igual le sirve trasladarse a Colpensiones si pasa o no pasa. Entonces, creo que ahí les voy dejando, digamos, como esos datos. Frente a la invalidez y sobrevivencia, pues no voy a profundizar, pero los requisitos siguen siendo exactamente los mismos que se han venido manejando en Ley 100, con algunas variaciones, pero digamos más jurisprudenciales. Y pues la invitación es como para tratar de equiparar todo el tema que tenemos, que ustedes pidan asesoría si se encuentran en una situación especial. Pero sí quería traer la pensión anticipada de vejez por invalidez, que es algo novedoso que introduce esta ley pensional. ¿Y por qué digo novedoso? Porque en medio de todo lo negativo hay que ver lo positivo. Resulta que en el país existen muchas personas que han tenido pérdida de su capacidad física y no les alcanza a pensionar su pensión de invalidez. Es decir, resulta que yo no superé el 50% de mi pérdida. ¿Qué hago? Me quedo incapacitado indefinidamente. ¿Quién responde por mí? Pues esta ley crea una pensión anticipada de vejez por invalidez, que lo que busca es que aquellas personas que tengan un porcentaje inferior al 50 puedan acceder a esta pensión y no se queden incapacitadas de por vida. Los requisitos, pues obviamente serán analizados, que son los que ustedes ven acá, pero el más importante es tener, pues según el Manual Único de Calificación de Pérdida, una deficiencia de menos del 50% con el fin de que usted pueda acceder a esa pensión. ¿Y por qué traigo este caso aquí a colación? Porque lamentablemente hemos atendido afiliados, anestesiólogos, otros especialistas, enfermeras y demás profesionales de la salud que han tenido que afrontar una situación de estas o familiares de ellos y por eso creo que es importante tenerlo en cuenta. Finalmente vamos a abordar el decreto 1225 que, como les digo, reglamenta esta ley pensional y trae unas especificidades importantes a tener en cuenta y es donde entra todo esto de, digamos, ya de la vigencia del sistema. Entonces, retomemos. A partir del 1 de julio del 2025 entra un nuevo régimen. Pero ustedes dirán, bueno, ¿y para qué el plan B, Claudia? Si finalmente pues va a cambiar. ¿Y qué? Hay una realidad, doctores, y es que esta norma está diseñada para que las mesadas pensionales tengan una disminución a futuro. Lo que quiere decir que lo que hoy conocemos como mesadas que pueden estar oscilando entre los 7, 8, 9 o 10 millones de pesos puedan llegar al menos hasta los 5 millones de pesos con el cómputo de los dos fondos. Hemos hecho, digamos, prueba y error. Como ustedes saben, pues es una norma relativamente nueva y hemos hecho algunos cálculos y sí, es como una estandarización de pensiones a pesar de nuestros ingresos y pues la recomendación efectivamente es que para aquellos que están en transición pues hagan la diligencia y si no está en la transición, que pues si nos acompañan en este caso residentes de anestesia, que son personas jóvenes, recién graduadas, o estudiantes o sus hijos estudiantes,
pues ese va a ser el futuro de su pensión y por eso la invitación es a buscar ese plan, digamos, adicional, porque van a tener que buscar un soporte que les permita tener una pensión que se ajuste a sus necesidades, a ese proyecto de vida, ya sea a través de distintos seguros que se ofrezcan o distintos planes de ahorro a futuro con rentabilidades, que es por eso, pues digamos, la invitación de Vitartis en este espacio que buscó para la cundinamarquesa. El método de cómputo de tiempo es fundamental y es que hace unos años salió una sentencia y la sentencia de la Corte Suprema decía, oiga, es que los días son de 365, 366 en algunos casos y usted le está quitando eso a los afiliados. Téngale en cuenta todos los días. En este caso, para facilitar los cómputos, porque pues van a haber cálculos actuariales que ya les voy a explicar qué son, van a tener en cuenta solo los 360 días del año, 7 de la semana y 30 días contabilización del mes. ¿Para qué? Para que sea realmente fácil el cómputo del tiempo y verificar quiénes quedarán en la transición, quiénes no, cuántas semanas tienen y demás. Aquí hay un reconocimiento especial y es que pues a partir del 1 de julio lo que son los fondos de ahorro individual pues tendrán un nuevo nombre que son las AKI. Yo creo que ustedes escucharon recientemente esa situación de qué eran las AKI y muchos afiliados empezaron a recibir un montón de mensajes, venga, tiene que elegir, se cumplió el término para elegir. Y resulta que eso se vencía el 16 de enero de este año. Entonces les cuento, las AKI son hoy en día los mismos fondos de ahorro individual, solamente que se llamarán administradora del componente complementario de ahorro individual. Lo que quiere decir que como usted va a estar en Colpensiones, pues tiene también que escoger una AKI, un fondo de ahorro individual, porque va a tener los dos fondos. Entonces empezaron a llamar y esto y tiene que escoger, pues yo les cuento, si no escogieron, no pasa nada. La UGGP de manera aleatoria va a otorgarle a cada uno de nosotros una AKI de las que estén inscritas, de las autorizadas, de las que están ahí. Y así como nos han avisado cambios de PS, pues a usted le va a llegar un correo de la UGGP diciéndole, oiga, su AKI es esta. Entonces hay que estar pendiente de cuando esos correos empiezan a llegar, que se presupone sea en el transcurso de estos 6 meses, para que al 1 de julio usted ya sepa su restante de dinero para dónde se va. Claudia, pues yo escogí acá ahí, pero yo no tengo ni idea. Tampoco pasa nada. Si usted se vio obligado a contestar a una insistente acá ahí que lo llamó desde el 1 de enero y usted se afilió a esa, usted se puede trasladar dentro de los 6 próximos meses a la AKI de su confianza o la que le dé más o mejores condiciones. Claudia, usted nos va a decir cuál es la mejor AKI. No puedo hacerlo, porque resulta que ya vamos a tener un básico que esté en Colpensiones, que es de los 0.3 salarios mínimos. Pero resulta que los fondos de ahorro individual o AKIs van a seguir funcionando como se conoce hoy en día. ¿Y cómo funcionan ellos? Con una rentabilidad. Pero esa rentabilidad ¿de qué depende? Depende de su edad, depende de su expectativa de vida, depende de si usted tiene, me disculpan, pues de 2 familias, si usted tiene esposo, una ex esposa, 5 hijos, 4 hijos, 3 hijos, papás, mamá, porque ellos hacen es una proyección a tiempo futuro de quiénes serían sus beneficiarios, quiénes serían los cotizantes en temas de sucesión, por ejemplo, porque eso es un derecho sucesoral. Entonces, ahí es diferente. Si ustedes tienen dudas o quieren saber cuál es la mejor, ustedes tienen que hacer la tarea de ir a cada una de las AKIs que existen y decir, bueno, estas son mis condiciones. ¿Cuál es la rentabilidad que usted me da? ¿Qué me garantiza usted a futuro para poder escoger? Y de esa manera trasladarse con pleno conocimiento de los beneficios. Algo importante para contarles es que Colpensiones en este momento ya pasó los requisitos para hacer AKI, cumplirá las mismas funciones y de alguna manera pues hay un beneficio importante porque quienes están, todos van a estar en Colpensiones, pero pueden también tener sus dineros en exceso en Colpensiones. Como les digo, el plazo venció el 16 de enero, no pasa nada si no escogieron. Si escogieron, pueden hacer el cambio. No los voy a asustar, pero en algunos casos de pronto es mejor no haber escogido. ¿Por qué? Porque digamos que si yo no
y no a mí, donde yo no sabía si era bueno para mí, pues digamos que yo tengo un poquito más de mérito al quejarme. Pero si usted escogió, quiere decir que usted tiene plena conciencia de por qué escogió esa AKI. De ahí la recomendación que si ustedes la eligieron sin tener información, pues hagan el traslado a aquella que sí consideren cumple con sus requisitos. Frente a la oportunidad de traslado, como les digo, pues esta oportunidad de traslado se abre es para aquellas personas que teniendo los requisitos de la transición están en un fondo privado. Yo creo que eso va dirigido a eso, para que usted pueda recibir una pensión con las expectativas o con la norma vigente al día de hoy, que es la ley 100, y que garantizará, les puedo asegurar, una mejor mesada pensional si realizan ese traslado. Los requisitos se deben cumplir al 30 de junio del 2025, pero se pueden trasladar hasta el 16 de julio del 2026. Ahora digamos, a un tema muy importante y es el tiempo válido para esa oportunidad de traslado. Resulta que usted tiene que tener 750 semanas, ¿cierto? Si es mujer y 900 si es hombre. Resulta que yo estuve mirando y Claudia tiene 600, ¿cierto? Entonces se pone a mirar en su historia laboral y dice, ay, yo me acuerdo que alguna vez yo tuve unos bonos pensionales. ¿Eso me cuenta? Sí, sí le cuenta. Todo bono pensional que tenga le cuenta como tiempo y hay que computarlo a esas semanas. Oye, Claudia, pero yo aparte de eso aporté en el exterior. ¿Eso me cuenta? Depende. Depende de si usted ha tenido o ese convenio, mejor dicho, si ese país donde usted cotizó tiene un convenio internacional de seguridad social ratificado y firmado por Colombia. Y para poderle dar aplicación hay unos requisitos de apostillamiento de esos tiempos que pues están en el decreto, pero la invitación es que si tienen casos particulares soliciten la asesoría porque pues me extiendo mucho si les explico eso. Y el otro tema es los aportes, ya sea de trabajadores independientes o dependientes, que es el famoso cálculo actuarial. Entonces resulta que hay una norma o una apertura que dice, venga, resulta que nos dimos cuenta que muchos de ustedes no cotizaron cuando eran contratistas independientes o cuando recibían arriendos o cuando recibían ingresos y se hicieron, como quien dice, los de la vista gorda con esa cotización. Listo, yo les voy a dejar pagar esos tiempos, pero no es una compra y venta de semana, doctores. Es el cómputo de tiempos vacíos en su historia laboral, donde usted debió haber cotizado y no lo hizo. ¿A partir de qué año? Del año 2003. Quiere decir que yo voy a poder cotizar solamente tiempos que se hayan generado después del 29 de enero del año 2003, donde yo haya recibido o percibido ingresos y no hice esas cotizaciones. No estoy comprando semanas, estoy pagando lo que debía haber pagado y lo estoy haciendo en este momento. Ese es el cálculo actuarial. Si usted trabajó para una clínica y se dio cuenta que esa clínica nunca le cotizó y la clínica sigue existiendo, hay que hacerle la reclamación a la clínica para que esos dineros entren en la clínica, los pague. Ese es el famoso cálculo actuarial. También este decreto trae algunas situaciones para quienes estén, yo no sé si estoy hablando mucho, por favor me avisen, esto para quienes estén en este caso en estrategias para la finalización de procesos, hemos tenido muchos afiliados que preocupados por su pensión iniciaron procesos judiciales en la jurisdicción ordinaria laboral porque se dieron cuenta precisamente que el fondo de ahorro individual no los iba a pensionar bien y querían trasladarse a Colpensiones. ¿Y por qué pasó esto? Pues muchos me cuentan, yo no sé si sea verdad, que hace unos años cuando salieron los fondos de pensión de ahorro individual, llegaban chicas y chicos muy jóvenes, muy bien vestidos, muy bien arreglados a las clínicas y hospitales y decían, oiga, es que si usted se pasa al fondo privado, usted se va a pensionar cuando quiera, la edad que quiera, con todos los beneficios y bastó eso para que se trasladaran. Pues eso motivó una serie de procesos cuando se dieron cuenta que la información no fue completa y pues básicamente con este decreto vamos a encontrar unas estrategias para que esos procesos puedan terminarse anticipadamente y ustedes puedan trasladarse sin necesidad de esperar la sentencia de ese proceso. Entonces, pues como les digo, hay unos temas que tienen unos requisitos, pero pues no quiero, digamos, extenderme en la especificidad del caso porque pues no todos de ustedes tendrán de alguna manera procesos. Si los tienen, están en término,
dando, no importa el estado que estén, la invitación es a que se asesoren. Y finalmente, pues el tema más importante que es tal vez el cálculo actuarial y lo que ha motivado a la SCARE a prepararse a nivel nacional con todos los abogados del país para poder brindarle a sus afiliados unos cálculos actuariales, ¿sí? Digamos que quienes tengan estos cálculos actuariales y quieran hacerlos, deben descargar su historia laboral, identificar esos periodos que debieron haber cotizado y no hicieron esa cotización y realizar esos pagos en la página Soy Actuario. Pero ojo, aquí hay que revisar muy bien cuántas semanas me faltan, si puedo hacer ese pago. Hay una novedad importante y es que cuando salió la ley pensional el año pasado, pues todo el mundo corrió a hacer los cálculos actuariales y decían, oiga Claudia, pero ¿sobre cuál salario? Porque la norma no dice nada. Y empezamos a decir, pues sí, tiene razón, hagámoslo sobre el mínimo de ese año, el mínimo del 2005, el mínimo, pues para que digamos como que la liquidación no saliera tan alta y así se hicieron esos pagos. Pero resulta que el gobierno saca el decreto y le dice, no señor, ya así no me lo va a hacer. Usted me va a hacer esa liquidación sobre el promedio ponderado de las cotizaciones de toda la vida actualizadas a la fecha de corte de ese pago, quiere decir con intereses. Y es un golpe muy duro a la cartera de todos los cotizantes del país, porque tenemos afiliados que devengan 20 millones hace 10 años, 15 millones hace tanto, 30 millones en el mejor de los casos, y eso ha aumentado considerablemente las liquidaciones, donde hemos tenido incluso afiliados que están dispuestos a pagar 70, 80, 90 millones de pesos por esos cálculos actuariales. Entonces, digamos que, ¿por qué es recomendable hacerlo sobre esa suma? Porque si la UGGP entra a revisar y se da cuenta que usted pagó sobre lo que no era o sobre lo que la norma no decía, pues esos periodos no solamente los levantarían, sino que además usted podría ser investigado por pago de lo no debido y además, pues digamos, pagar algo que no está permitido dentro de la norma ya conociéndola. Entonces, ahí tenemos una serie, digamos, de recomendaciones. La página Soy Actuario es a través de la cual se realiza el cálculo actuarial. Y resulta que hasta diciembre del año pasado teníamos una situación de un poquito de tranquilidad porque la página se había actualizado y ella misma estaba sacando las liquidaciones que eran altísimas, pero al menos usted sabía que eso era lo que usted tenía que pagar. Yo me metí a la página con unos periodos que a mí me hacían falta e hice este ejercicio es para que ustedes lo puedan ver. Claudia, que le hacen falta o necesita o no cotizó durante 52 semanas, que es verdad, que eso fue cuando fui independiente hace mucho tiempo, antes de entrar al SCARE, pues dijo, vamos a cotizarlas a ver cuánto le dan para pagarlas, para entrar en esa transición, ¿cierto? Resulta que lo hice sobre el IBC de 1.500.000 la primera vez y la liquidación me da o me arroja 20.328.000. Esta liquidación la hice ayer, ¿no? Y resulta que dije, bueno, y si lo hago sobre un IBC, que puede llegar a ser el ponderado, digamos, de todos esos años, porque son muchos años ya de trabajo de Claudia, más de 17, y la suma, haciéndolo con un IBC de 5 millones, me arroja 65 millones de pesos. Y yo creo que aquí en la sala, pues es posible que no haya ninguno de ustedes que se gane eso, sino esté ganando mucho más. Este es un ejercicio, digamos, de práctica que les traigo para que ustedes observen lo exorbitante que puede llegar a salir ese cálculo actuarial. Y que, como les digo, no me está arrojando las cifras como lo hacía hasta diciembre, que yo sabía que eso era lo que tenía que pagar, sino que depende del salario que yo le ponga. De ahí el ejercicio que hay que hacer ese cálculo real de cuánto es mi salario o toda mi historia laboral traída a tiempo presente para poder tener una cifra más o menos adecuada y que la liquidación me salga sobre un valor real. Recomendaciones, hacer estos pagos o hacer esta tarea de descargar sus historias laborales lo más rápido que puedan. Aquellas personas que no entran en una situación de transición, de verdad los invito y que pues no se puedan trasladar a que reciban una asesoría personalizada a través de la agencia de seguros Vitartis.
la SCAR y su grupo empresarial a través de esta empresa que pues ya tiene unos años importantes solidificada en el gremio y que ustedes conocen, pues organizó y preparó una serie de, digamos, de esos planes de cómo ayudar a los afiliados y sobre todo una empresa que les da a ustedes la tranquilidad de saber que hace parte del grupo y que trabaja pensando en esos beneficios a futuro, sobre todo en quienes son recién egresados, en quienes siguen siendo residentes en este momento, en quienes no van a poder acceder a esa pensión. Si se cae la reforma, pues igual también es importante tener un plan B. Creo que ese es el mensaje que hemos venido dando desde hace tiempo con el doctor Restrepo y con todas las sociedades del país, porque pues nada nos garantiza nuestro futuro. Entonces, estén o no estén en transición, pues hagan la tarea y averigüen, pidan una asesoría personalizada que sé que pues no se van a arrepentir. Yo espero no haberme extendido, les agradezco esta oportunidad, pues voy a dejarles aquí, les voy a enviar de pronto como la plantilla del que está con el QR para que puedan pues realizar como esa digamos, asesoría y pues les agradezco definitivamente su atención y espero que tengan dudas para poderlas resolver. Muchísimas, muchísimas gracias. Muchísimas gracias, doctora Claudia. Muy Está buenas bien. noches, doctores. Entonces, vamos a dar paso a las preguntas. El doctor Wilmer Pasos indica que por chat que la página Soy Actuario no está funcionando, doctora. Posiblemente es porque está colapsada. Sí, de acuerdo. Bueno, como les digo, como la gente está asesorándose ya desde el año pasado, hemos tenido una serie de identificaciones, no solamente en Soy Actuario, sino en Colpensiones y en los fondos de ahorro, en los fondos de ahorro individual. Entonces, resulta que hoy empezamos a llamar nosotros mismos a ver quién responde por Soy Actuario. Y resulta que no hay doliente. Soy Actuario no tiene números, depende de la asobancaria. Entonces, hay que seguir insistiendo, persistiendo, y si no pasa eso, Doc, pues avisarnos a través de una asesoría para ver cómo le podemos ayudar y a quién podemos tocar la puerta, porque donde nos toque, pues allá vamos, ¿sí? La siguiente pregunta dice, buenas noches, ¿qué pasa con las personas que aportaron esos periodos omisos antes de la expedición del decreto? Muy buena pregunta. Bueno, si usted me pregunta a mí, doctor, pues yo creo que si ya entró en su historia laboral, ahí ya bendito sea la entrada de esos periodos omisos, porque el decreto no existía. Usted no tiene por qué, digamos, asumir esa carga o nadie tiene por qué asumir la carga de un dinero que ya pagó bajo la buena fe de una norma que definitivamente pues no tenía una completitud en como en las instrucciones para realizar. Si ya está en su historia laboral, que esa es la tarea que tiene que hacer, perdón, la doctora Viviana me dice eso, aquí la invitación es a que revise su historia laboral, se dé cuenta si esos periodos que usted pagó antes del decreto ya aparecen en la historia y si no, hay que empezar a hacer, digamos, como la presión para que le aparezcan a pesar de que los haya pagado antes de la expedición del decreto, ¿sí? Porque a mi modo de ver yo creo que eso es peleable y se puede hacer algo al respecto. Perfecto, doctora. En el chat indica la doctora Pilar Gutiérrez que si les podemos indicar los contactos para solicitar asesoría. Claro que sí, doctora Pilar. A través del chat está la plantilla con el QR para que ustedes lo puedan escanear. Y también están los datos, el nombre, mi nombre completo, Francis Vanessa Villamil, el número de contacto y el correo electrónico por el cual pueden escribir para recibir esta asesoría. El doctor Enrique Lopier tiene la mano levantada. Doctor, indíquenos cuál es su pregunta, por favor. Muy buenas noches. Buenas noches para todos. Claudia, una pregunta. Tú Señor. hablabas que uno puede cotizar, o sea, mejor dicho, la norma dice que uno cotiza sobre el 40% del ingreso para trabajadores independientes. Sí. La pregunta es, ¿yo puedo cotizar sobre el 50, el 60 o el 100% de mis ingresos como independiente o hay algo que me limite para hacerlo? Gracias, Doc. Sí, hay una limitación y es que si yo tengo un contrato de orden de prestación de servicios o un contrato civil y comercial, la norma es clara. Yo debo pagar sobre el 40% del valor mensualizado del contrato. No puede pagar más porque pues esa plática se va a perder.
entonces no le recomiendo que lo haga porque sería estar pagando en exceso, algo que por norma no se lo va a permitir. Primero. Segundo, recordemos que el tope máximo de cotizaciones en el país es de 25 salarios mínimos. Yo no he hecho muy bien, digamos, en este momento el cálculo, pero si no me falla la memoria, en este momento son más de 35 millones de pesos o 35 millones de pesos, lo que quiere decir que en este caso ustedes pues tienen ese tope. ¿Cuál es la recomendación, doctor Lopiera? A ver si entendí hacia dónde va dirigido. Si usted tiene un contrato OPS y tiene un contrato laboral y ya está en ese tope o quiere llegar a ese tope, la recomendación es que usted realice unos aportes, digamos, voluntarios al fondo de ahorro individual, en el caso de que sea ahorro individual, o que haga un ahorro respecto de lo que usted tiene expectante de pagar allí para que eso le tenga en cuenta. No hay un pago en exceso, no se permite pagar esos dineros. Digamos que lo que hemos visto de afiliados que tal vez se les ha permitido por error es que esa plata no se la van a tener en cuenta y por eso pues no se los recomiendo, ¿sí? Entonces, de ahí es donde viene más bien como un plan y habría que mirar también, su merced, dónde está cotizando. Si está cotizando en Colpensiones, si está cotizando en un fondo de ahorro individual y de esa manera pues darle un poquito más de precisión sobre las recomendaciones a tener en cuenta, ¿sí? Ahí, Ok, mil gracias. con eso le respondí, ¿sí? Me quedan unas inquietudes, pero te las Pero planteo, tenemos digamos, que hablar, tenemos que sí, hablar. sí, sí, sí. Te agradezco mucho. Antes Gracias, doctor. también yo vi que el doctor, qué pena, yo te interrumpo antes de las preguntas, se quedó una arriba del doctor Eduardo Vitovis respecto a la reforma laboral en tránsito sobre la vinculación de sindicatos de gremio, que se puede presentar. Doctor Vitovis, sí, es cierto. Hay una reforma laboral que están dando desde el año pasado en el Congreso de la República que ya tiene un estadio bastante avanzado y uno de sus artículos señala la prohibición de la celebración de contratos sindicales. En este momento la legislatura nueva no se ha abierto, abre el 16 de marzo. Hay rumores que esa norma no va a entrar en esta discusión, parece ser que se cae, pero no sabemos a ciencia cierta si eso sea así o no. Norma que prohíbe los contratos sindicales en el país y pasa como ley de la República, pues nosotros ya estamos trabajando desde el año pasado en observar cuáles podrían ser, digamos, como otras opciones, porque hay una realidad en el país, doctores, que yo no puedo ocultar, y es que muchos de ustedes ya son empresarios, dueños de empresa. Hay otra realidad más triste y es que las empresas los obligan a constituir empresa para contratarlos, porque si no, no los reciben. Entonces, hay que mirar todas las opciones, ¿cierto? Hay que explorar, hay que mirar qué es lo más conveniente. Si no les parece que así sea, pues están las otras opciones que exploramos, pero sí, digamos que se puede presentar el cambio desde la prohibición de celebración de tercerización a través de contratos sindicales. Gracias, doctora. El doctor Wilmer Pasos indica, si se realiza el cálculo actuarial y se da un monto elevado, ¿toca obligatoriamente pagar? Es decir, si no se realiza, ¿hay posibilidad que la UGPP investigue esa falta de pagos? Sí, señor, así es. Entonces, resulta que usted entra a Soy Actuario. Como les dije, salió el decreto. Y el año pasado hicimos una serie de ejercicios, pues no ejercicios, empezamos a ayudar a afiliados a hacer las liquidaciones, ¿no? Y cuando se hacían las liquidaciones nos dimos cuenta que por más que yo le cambiara el salario, salía el mismo monto. Montos de 50, montos de 40, montos, porque digamos que ustedes pues han tenido, digamos, periodos donde no han cotizado que pueden llegar a ser prolongados. Si son 3 semanas, 10 semanas, pues perfecto. Pero hay algunos de ustedes que incluso me han preguntado si la residencia se puede pagar en cálculo actuarial. Y la respuesta es que sí. Si la residencia se realizó después del año 2003, ustedes pueden pagar esos periodos de residencia como trabajadores independientes voluntarios. La cuestión acá es que si usted hace esa liquidación y no la hace conforme al decreto, yo sí pienso que la UGGP lo puede investigar. No creo que tenga la capacidad administrativa para investigar a todo el país, pero sí creo que van a tener una lupa frente a quienes calculen más semanas. Por ejemplo,
afiliados que nos han dicho que quieren las 500 semanas que le hacen falta para entrar a transición. Si usted me pregunta a mí, yo no hago eso, por más plata que usted tenga, porque quiere decir que no creo que tenga tantos huecos en su historia para pagar. Y ojo, la página que pues yo cogí mi caso personal para hacer como la prueba y ensayo, ¿no? La prueba y ensayo. Yo no sé si me vayan a caer a mí, puede ser que sí, por la prueba y ensayo. Pero resulta que traté de ingresar unos periodos donde yo ya cotizaba en la SCAR y me dijeron, oiga, usted no puede cotizar eso. Usted ya tiene unas cotizaciones ahí. Entonces usted que, o sea, sale un mensaje que no me dice así, pero me lo da a entender así y no me deja cotizarlos. Quiere decir que ellos sí saben dónde están los huecos. Quiere decir que ellos sí saben cuántas semanas le faltan, porque hoy en la historia sale, tiene tantas semanas. Entonces, no creo que el sistema vaya a ser, pues, digamos, tan generoso con aquellos que quieran, porque es que me han dicho, Claudia, cómpreme 500 semanas, cómprame 300 ahí. No, eso no es así, ¿sí? O sea, se los digo de manera muy respetuosa porque entiendo la premura, entiendo la preocupación, pero digamos que hay unos impedimentos legales que nos impiden realizar ese tipo de acciones y si así los pudiera hacer, no los haría, porque sé que en unos años, cuando se levanten esas historias, van a buscar a Claudia y de pronto Claudia siga o no en la SCAR. Entonces, eso es una preocupación que a mí me da y que yo no puedo ser irresponsable y darles esa recomendación de esa manera. Entonces, sí es posible que la UGGP lo revise. Muchas gracias, doctora. La doctora Viviana indica, ¿ese decreto 1225 hay manera de impugnarlo? Lo digo porque no es lo mismo pagar sobre los ingresos de periodos pasados con respecto al promedio ponderado. Y la otra pregunta es si la SCARE se podría pronunciar, porque muchos de los profesionales aportarían periodos omisos mientras fueron residentes y si tenían algún ingreso demostrable era para mantenerse y no era una opción aportar pensión. Entonces, doctora Viviana, yo le cuento. Primero, el decreto como tal de impugnarlo, pues digamos que es difícil, porque ya hay una ley de la República que fue aprobada por el Congreso. Entonces, por más que nosotros queramos impugnar el decreto, ya existe una ley que es norma superior. La SCARE peleó, y al doctor Francisco le consta, en cada debate que tuvimos de esta reforma pensional, no solo nos manifestamos, sino que también estuvimos en cada uno de esos debates con intervenciones prolongadas, preparando no solo a la doctora Olga, sino a la antigua presidenta, la doctora Patricia, y a varios miembros de junta como el doctor Restrepo que participaron activamente, porque pues esa es la única forma de acceder a la pelea fuerte por los derechos del gremio y lo hicimos. Pero pues la norma pasó. Y la norma pasa porque independientemente de lo que ocurra en el país, pues sí se necesita una reforma pensional porque lo más probable es que si no se hace, Colpensiones se caiga. Y Colpensiones, pues digamos, es la vía más adecuada para pensionarnos. Eso es lo que hace. No que promulgue de manera adecuada con este decreto, me parece que fue excesivo, me parece que fue algo abrupto, me parece que trata de buscar un ingreso supremamente alto, pero pues de alguna manera eso es lo que está en este momento y pues sí hemos logrado unos acercamientos, pero no hay posibilidades, digamos, de tumbarlo. Frente al tema de la residencia, doctora Viviana, yo le cuento, efectivamente a partir del año 2018 que sale la ley de residencias médicas y pues obviamente los decretos que ya generan como ese aporte que a ustedes les empiezan a pagar mensualmente, antes ustedes no tenían la obligación. Digamos que sí, si ustedes tienen algún ingreso demostrable como que la única forma de hacer cálculo de esos periodos omisos durante la residencia es si ustedes recibían, por ejemplo, un aporte económico a sus cuentas de sus padres, eso sigue siendo un ingreso. Arriendos, en algunos casos hemos tenido hasta rurales que reciben arriendos de los papás y se los consignan, eso también es un ingreso. Tenemos casos incluso de personas que reciben subsidio del ICETEX, pues eso también es un ingreso, pero es un ingreso que proviene del Estado. Entonces, ahí tenemos nuestro debate, tenemos varios derechos de petición en curso en distintas entidades para responder todas esas inquietudes, pero sí puede cotizar esos periodos omisos como residente porque usted era trabajador voluntaria, lo que quiere decir que sí se pueden hacer y habría que hacer el cálculo para ver en cuánto le da. Como les digo, yo puedo hacer el cálculo sobre el salario mínimo o puedo hacerlo sobre un ponderado básico,
pero pues yo no sé si eso les vaya a generar a ustedes un levantamiento de semanas más adelante, por eso no lo recomiendo, ¿sí? Antes de la doctora Viviana, había otra pregunta de la doctora Diana Carolina Prieto y decía, estaba revisando mi historia pensional y veo huecos en unos meses cuando estuve vinculada en una empresa privada. De acuerdo a tu indicación, la idea es reclamar a la empresa, pero si la empresa no responde, ¿qué se hace? También muy buena pregunta. Entonces, yo les voy a contar unos datos aquí curiosos porque pues también la idea es buscar soluciones. Si la empresa existe, yo pensaría que si hay forma de ir a la empresa, buscar, digamos, un acercamiento y tratar de llegar a un acuerdo, se puede hacer, ¿sí? Para que la empresa se dé cuenta de que tiene eso andando ahí. Ahora, hay otra opción que es demandar o hacer la reclamación ante Colpensiones. Pero, ¿qué pasa si al 1 de julio yo no tengo acreditados mis periodos? Yo pienso que eso sí es discutible y peleable, por decirlo como decimos aquí en Santander. ¿Por qué? Porque es que resulta que usted no tiene la culpa de haber sido víctima de una empresa que no cumplió con un requisito de ley. Lo que quiere decir que si yo le inicio una investigación a esta empresa que no cumplió, me tienen que reconocer porque de alguna manera no, es un derecho que se debió haber consolidado y lo perdí porque esas semanas me representan que yo no pude entrar en la transición. Entonces yo le invito, doctora Diana Carolina, a que nos llame, a que se asesore para hacer una petición o para buscar las formas de tener un acercamiento con esa empresa privada que aún exista. Si la empresa privada no existe, pues tratar de buscar al dueño. Si no existe, sí, es difícil porque pues si una, es como ESIMED, si ustedes me preguntan hoy en día, pues ahí no hay nadie que responda. Entonces, si no responde, pues muy difícil, ¿sí? Se debió haber consolidado y lo perdí porque esa... El doctor Eduardo Vitois indica, muchas gracias por la respuesta, y en lo que hasta ahora han observado, ¿cuál sería la mejor modalidad de contratación al desaparecer los sindicatos de gremio si eso pasa? que eso se lo vamos a socializar más adelante porque yo no puedo, en este momento digamos que es un estudio avanzado, pero no tengo esa respuesta y eso depende. Depende del objetivo de la empresa, depende de los servicios que quiera prestar, depende de esa negociación que se haga o de la proyección que se tenga. Créame que voy a anotar su nombre para cuando tengamos un avance más pronunciado sobre ese tema para localizarlo y buscarlo y hablar con usted sobre esa materia, porque pues es un análisis muy profundo, no se puede hacer de una manera inadecuada y tampoco a las carreras. Ustedes dirán, ay, pero le pone como mucha cuestión, pero sí, cuando se trata del gremio nosotros somos muy responsables, podemos responder a la ligera. Entonces, sí creo que lo voy a llamar más adelante para contar. Doctora, hay una última pregunta en el chat que nos indica, ¿qué pasa si no aparece el año rural realizado con el Estado en DaSalud Atlántico? He solicitado con derechos de petición y me responden que no aparezco en la base de datos, aportando resolución y soporte del hospital con los periodos acreditados por el hospital por 13 meses. Gracias. En ese caso, yo también le invito a solicitar la asesoría. Nosotros hemos tenido muchos casos de ese tipo y resulta que nos toca tocar puertas a todas partes. Hay que revisar la naturaleza de esa entidad para ver cómo se ha transformado desde que usted hizo su rural, si fue hace mucho tiempo o si fue reciente, para saber si es una entidad departamental o de carácter municipal, para saber si uno le apunta a la gobernación o la alcaldía o a qué entidad estatal viene a hacerlo, porque eso se hace a través de una página que se llama el CETIL, que son los certificados de los tiempos que se trabajaron en periodos públicos. Entonces, no es que usted no aparezca en la base de datos de ellos, sino hay que revisar a dónde ha acudido su merced, cuáles son las respuestas que le han dado y direccionar la asesoría de manera adecuada para que el cargue en el CETIL se haga, porque incluso hoy en día uno ya no va ni siquiera a las entidades, el CETIL debe tenerla guardada en su base de datos. Entonces, sí le invito a que busque la asesoría. Como les digo, la asesoría con Vitartis es fundamental. Si ustedes requieren asesoría también de un abogado, pueden solicitarla a través de la página de la SCARE. Nosotros tenemos un banner arriba gigante que dice asesoría jurídica, ahí le dan clic
Si quieren la asesoría presencial, presencial se la damos, si la quiere virtual se la damos, si la quiere por video también. Entonces, para que accedan al banner también de la SCARE y hagan la asesoría de las dos formas, con Vitartis para analizar ese tema pensional y con nosotros para poderles dar pues también la parte jurídica de manera más completa, ¿sí? Perfecto, doctora, muchas gracias. ¿Algún profesional que tenga alguna otra pregunta, duda? Yo Doctor tengo Restrepo. unas preguntas, pues son inquietudes pues, que nos pueden servir a todos. Cuando lo contrata uno una persona que tiene una SAS que es unipersonal y tiene un contrato para prestar servicios de anestesia con cualquier hospital o cualquier clínica, ¿cómo lo debería contratar a uno esa persona? ¿Lo debería uno contratar laboralmente o lo pueden contratar por orden de prestación de servicios? Qué buena pregunta. Si ustedes me preguntan a mí, la recomendación es que ese contrato sea laboral, ¿sí? Que sea un contrato que le garantice a la persona los mínimos derechos similares a un contrato laboral. Entonces, ¿para qué? Para salvaguardarse. ¿Y por qué se los digo? Porque, como lo dice el doctor Francisco, muchos dueños de SAS incluso son entre ustedes, colegas u otros especialistas. Entonces, nosotros del gremio promovemos eso. Si somos del gremio, hay que respetar al gremio. Y la norma es clara. Y sobre todo que también estamos protegiendo al especialista que es dueño de empresa. ¿Por qué? Porque si le cae el Ministerio de Trabajo y vigila que usted contrató a sus colegas a través de OPS, pero resulta que usted le está pagando con una mora de 300 días. Resulta que usted mandó el pago a 180. Resulta que el contrato dice que pues él básicamente solamente trabaja por disponibilidad y un valor hora que hemos tenido hasta de 60,000 pesos. Pues digamos que hay algunos con 60 y en el mismo cargo otros con 80 y a otros en 100, en valor de 100,000 pesos hora. Entonces son muchas variantes y la recomendación es que si no le va a dar el nombre de contrato laboral, pues tenga las características que debe tener, que tenga el cumplimiento de los mínimos derechos laborales. Y pues si va a hacer eso, pues es mejor que sea un contrato laboral para salvaguardar también como las tercerizaciones vigiladas en este momento por el ministerio y pues para dar también como un mensaje al gremio, ¿no? Del respeto al mismo gremio, pues precisamente por esas contrataciones a sus colegas y a sus compañeros. Esa es mi posición, ¿sí? Como laboralista creo que ese es el fomento que desde la SCAR hemos venido haciendo. Si usted me dice, no, Claudia, a mí el laboral no me sirve porque incluso a veces, doctor Restrepo, nos ha pasado, ¿no? Que le dicen, venga, yo le ofrezco contrato laboral y le dicen, ay, a mí no me da ese contrato. Yo quiero una OPS, a mí me contratan por OPS. Listo, puede que pase. Pero entonces ustedes deben tener en cuenta que ese empresario debe cuadrar ese contrato para que él minimice los riesgos de una tercerización irregular y generar más adelante una investigación que puede desangrar a la empresa y que incluso los puede dejar a ustedes, pues digamos, sin trabajo, ¿no? Entonces, creo que esas serían como las recomendaciones. No sé si con eso le resolví la inquietud. Sí, más o menos. Es que ese tipo de contratación creo que es la más común que tiene el gremio en este momento. Y pues tenemos que mirar cómo se hace, porque el primero que cumple la ley es el Estado, De que tiene acuerdo. obligación, se supone, de contratar todo el personal misional por contrato, una relación pues laboral, una relación formal, y no lo hace. Pues simplemente ellos dicen, ok, mi personal misional en mi hospital son 5 anestesiólogos y lo que se vaya para allá eh, lo puedo contratar como yo quiera. Entonces, echa la ley, echa la trampa. Yo quiero hacer un comentario y es lo que decía la doctora Claudia. Ese 40%, la mayoría de la gente está por OPS. Ese 40% sobre el cual cotizamos, entonces a nosotros nos queda en el bolsillo y nos llega al bolsillo el 60% restante, que como que se completaría el 100% del aporte a seguridad social, al sistema de seguridad social. Eso lo permite la ley y la mayoría de la gente se lo mete al bolsillo. Entonces,
los que estén con el método antiguo y con el método nuevo, entonces van a recibir una pensión es sobre ese 40% nada más. O sea, por poner un ejemplo, si una persona se gana 30 millones al mes por una orden de prestación de servicios, va a recibir una pensión sobre 12 millones de pesos. Entonces, si las personas son juiciosas con el tiempo y hacen las cosas bien, ese 60% que se meten al bolsillo y se lo gastan, les va a hacer falta más tarde cuando ya uno no está físicamente como está cuando está joven y todo, y le queda más difícil, y no, y no ha pensado uno en su autonomía económica cuando ya no tiene o no lo llaman a trabajar. Entonces, es muy importante uno sopesar cuando uno está empezando y uno dice, no, pero es que todavía puedo tener 30 y pico de años de ejercicio más. Eso dejemos para más adelante, pues yo se los digo desde mi experiencia, yo me pensioné en el 2021 y los 30 y pico de años se van en un parpadeo. Como dice Juanes, eso es verdad, la vida es un ratico. En un ratico usted ya está uno pensionado o ya para pensionarse y resulta que es una pensión que no le cubre las necesidades que uno se creó en el resto, en toda su vida de trabajo. Entonces, es muy importante que la gente empiece a pensar si va a dedicar parte de ese 60% que le sobra de los ingresos en hacer inversiones, porque ese 60%, de todas maneras, ese le queda para usted, porque aún la nueva ley no le obliga a invertirlo en algún, o en el fondo, a la parte de Colpensiones y a la parte del fondo privado. Entonces, es hacer inversiones con ese resto de plata para tener una mejor vida. Y ahí sí, yo le hago propaganda a las empresas de las que Vitartis tiene cosas de ahorro con seguros muy interesantes que con preguntar no se pierde nada. Y son ahorros a futuro, así de simple. Eso nos toca pensar con mucho cuidado. Y Sí, es de verdad, acuerdo. lo de las pensiones sí tocaba hacer la reforma pensional. Si uno lee ahora todos los problemas que tienen los países europeos con las pensiones, que están quebrando casi a los estados, y muchos dicen que sí, que esta reforma pensional sí era necesaria, era de las cosas que tocaba hacer para defender la estabilidad del estado y muchas cosas, pero nosotros mismos somos los que nos podemos hacer, si somos cuidadosos, un buen futuro. Gracias a todos. Preguntas adicionales, por favor. Doc, pues si usted me permite, de verdad agradecerle este espacio. Yo espero haber sido muy clara. Si Mm. no lo fui, pues invitarlos también a que accedan a la asesoría jurídica para complementar la información. Vitartis, pues ya les dejó sus datos. Como les digo, desde el ESCARE tenemos abogados todos los días de la semana, 24/7, para entender esas inquietudes. Nos hemos capacitado a nivel nacional. Y si requieren la asesoría, pues lo pueden hacer a través de la página, lo pueden hacer a través de los canales de la ALOFEPASDE, que también pues pueden acceder a esos datos a través de su gestora gremial, que son muy acuciosas, tienen un equipo muy preparado y de esa manera pues les pueden brindar la asesoría o dar los datos para la asesoría jurídica. Sí, y Entonces, muchísimas, pues muy mm, agradecida con el espacio, doctor Francisco. De la semana. esto es simple información para los asociados y los no asociados, porque pues todos estamos en el mismo barquito. Y, agradecerles mucho el tiempo que le dedican. Hagan, por favor, difusión, o sea, voz a voz en esto. Eh, llamen a mm, la Cundinamarquesa. El correo mío es gestorgremial@cundinamarquesa.org. Cualquier cosa, cualquier inquietud, con mucho gusto. Mm. Doctor, antes de terminar, el doctor Vitovis hace una pequeña pregunta e indica, contratar con una SAS unipersonal donde uno es el dueño de la SAS
y quien ejecuta el trabajo, ¿eso cómo se hace? Son puras preguntas de preparatorio, ¿no? Bueno, yo le cuento, doctor Vitois, frente a estos temas, pues como le digo, no existe un reglamento ni una manera, porque esto ha venido con el pasar de los tiempos, como explorándose para ver dónde podemos buscar esas contrataciones que nos permitan acceder. Definitivamente, pues lo que se espera a través de estas vinculaciones es que usted mismo sea el que ejecute, el que gerencie, el que cobre, el que haga. Por eso, pues es una carga bastante fuerte, ¿no? Porque pues además de la prestación del servicio, el profesional de la salud o el especialista pues tiene que estar pendiente de todas estas situaciones, de tener un buen contador, de tener, y pues eso también es plata. Entonces, yo les hago la invitación a ustedes, más que todo, a hacer estas dudas, a asesorarse antes de. Nosotros tenemos un servicio gremial que nos ha permitido negociar con las instituciones previamente sus modalidades de contratación para poder buscar acuerdos y que les permitan a ustedes acceder a contratos que de alguna manera tengan unos requisitos más adecuados frente a la prestación del servicio. A veces, no, es que tiene que ser así, nos hemos sentado y le decimos, mire los riesgos, esos son los riesgos, usted va a asumir esos riesgos, hemos llegado a acuerdos. Digamos que yo no le puedo decir cómo se hace, ahí lo normal sería que incluso usted tuviese su gerente, su contador, su revisor y demás, pero eso no da, no tiene sentido tener una unipersonal cuando uno tiene que asumir todos esos gastos y aparte de eso los pagos no llegan porque si están a 90 días, pues no están pagando a 90 días, están pagando a 360, 180, o sea, hemos tenido casos muy difíciles en los contratos de órdenes de prestación de servicios. Yo voy a anotar el teléfono del doctor Vitovis y lo voy a llamar porque veo que está muy inquieto y tiene muchas dudas. Entonces, voy a anotar su número para poderlo atender. Nuevamente les digo, las asesorías las vamos a atender todos los abogados del país porque todos estamos habilitados para hacerlo, nos hemos preparado para ello, tenemos un equipo muy importante de abogados y bueno, pues yo creo que con eso ya puedo cerrar porque yo hablo mucho. Nuevamente, muchas gracias, bendiciones y feliz noche. Bueno, Muchas gracias, doctora. Muchas gracias, doctor gracias. Restrepo. Por parte Muchas de Agencia gracias, Vitarte y Seguros, también la invitación a comunicarse, cualquier duda, cualquier inquietud, estamos para apoyar a todos los profesionales. Muchísimas gracias por el espacio. No, a ustedes muchas gracias y a todos muy buenas noches. Invitados los socios de la Cundinamarquesa a nuestra Asamblea General, va a ser en modalidad mixta el 15 de febrero, sábado 15 de febrero, iniciando 7 a.m. Muchas gracias. Muchas Buenas noches Bueno, para gracias. todos. buenas noches para todos, muy Gracias. amables.